Buenos días, vamos a empezar el tema nuevo de redes. Este tema es un poquillo pesadillo, por decirlo así, es muy teórico, ¿vale? Al que le guste la informática pues le puede resultar muy interesante, al que no, pues no, la verdad. Lo que vamos a hacer para evaluarlo es un examen online, como el que había hicisteis el otro día de seguridad informática, y luego vamos a hacer os voy a explicar cómo se configura un router y vais a hacerlo. Ese tipo es muy fácil y así conjugáis lo que habéis visto en seguridad informática y lo que vamos a ver en redes. Como la forma de configurar un router, teniendo en cuenta que os voy a grabar cómo se hace, es muy fácil y voy a sacar muy buena nota, pues va a ser relativamente fácil que consigáis nota suficiente para conseguir el medio punto, incluso el punto completo por aumentar a la media, con que ya vosotros mismos. Aunque reconozco que es un poquito denso el tema y las explicaciones pues van a tener unas pocas sesiones, ¿vale? Así que tened paciencia y espero que eso resulte interesante, lo menos pesado posible. Bueno, empezamos con el tema. Lo primero que tenemos que saber es lo que es una red, ¿vale? Una red informática es un conjunto de dispositivos, ordenadores, tablets, móviles, que están conectados entre sí. Si no están conectados, obviamente no es una red. Y que comparten tanto recursos como información. Lo de compartir información es obvio. Ya sea imágenes, ya sean vídeos, ya sea hojas de cálculo, textos, en fin. Los recursos, ¿a qué se refiere compartir recursos? Pues que a través de una red pues podemos compartir, por ejemplo, una impresora para que muchos dispositivos distintos puedan imprimir en la misma impresora, o podemos compartir espacio de almacenamiento, ¿vale? Puede ser que uno haga servidor de archivos y tenga un disco duro muy grande con muchísimo espacio y los distintos elementos pues puedan utilizar esos recursos. A eso se refiere con los recursos. La ventaja que tiene la red informática, pues que aumenta la productividad. La productividad es la cantidad de trabajo que se hace en unidad de tiempo, ¿vale? Es decir, imaginad, por ejemplo, ¿vale? Si yo tardo 1 hora en aprenderme un tema, si otra persona tarda 2 horas en aprender ese mismo tema, pues tiene menos productividad que yo. Si una persona en 1 hora se aprende 2 temas, pues tiene más productividad. A eso se refiere, ¿vale? Obviamente, no hace falta decir que con la red informática se aumenta la productividad, porque hay muchísimas cosas que al haber red informática se hace de forma inmediata y de otra manera sería mucho más lenta, con lo cual pararía la producción, que esa producción sea meramente intelectual. No sé, imaginad, yo tengo 2 oficinas en distintas provincias y una oficina necesita la información de otra para hacer un trabajo. A través de la red informática, pues bien por correo electrónico, bien por cualquier otro medio, se recibe la información de forma inmediata y se puede continuar con el trabajo. Si no existiera la red informática, habría que mandarla por correo, a través de un pendrive o que fuese impresa, y tardarían, vamos a poner que lo mandamos urgente, que tarden 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, ¿vale? Pues 10, 12 horas que la otra persona tiene que estar esperando para poder realizar el trabajo. Eso es un ejemplo de miles de ejemplos que hay de aumento de productividad. Reducción de costes, obviamente, primero por el aumento de productividad. Si aumenta la productividad de la gente que trabaja para ti, o la gente que está trabajando, necesitan menos gente trabajando y por tanto menos costes, ¿vale? En una empresa, uno de los partidas de gastos más importantes son los costes, son los costes de los recursos humanos, ¿vale? Los sueldos. Mientras menos sueldos tengas que pagar, menos costes, es una obviedad. Otro ejemplo es si yo tengo en una red informática una impresora y todos los dispositivos se pueden conectar a esa impresora para imprimir, en una oficina con una sola impresora imprimen todo. Si no existiera la red informática, cada ordenador tendría que tener su propia impresora y me costaría mucho más dinero que mis trabajadores o que las personas que trabajan en la oficina pudiesen imprimir, ¿vale? En fin, hay otros muchísimos más ejemplos de reducción de costes. La mejora del nivel de comunicación es una obviedad, ¿vale? Imagináis que yo tengo un poco lo que he dicho antes. Tengo una empresa que tiene, 5 oficinas, cada una en una provincia.
y voy a hacer una reunión. Si tú haces una reunión con todos los directores de las distintas oficinas de distintas provincias, tengo dos opciones. O hago una videoconferencia o tengo que quedar en una provincia intermedia, todos desplazarse, pagarle los gastos y con el tiempo que se pierde, ¿vale? Entonces, imaginaros, o simplemente, pues si yo quiero enviar una información a todo el mundo a la vez, pues a través del correo electrónico lo hago en un segundo. Si tengo que hacerlo por carta o llamando por teléfono de uno en uno, pues imagina, ¿vale? Y luego la gestión simplificada tiene mucho que ver con la anterior. Si estamos centralizados todos los datos en un solo servidor y los distintos equipos se conectan allí, simplemente modificando el dato una vez está modificado en todos los equipos. Entonces, imagina que tenéis una agenda con clientes, direcciones y teléfonos. Y resulta que un cliente cambia de dirección y de teléfono. Si ese cliente yo quiero modificarlo en todas las oficinas, tendría que uno por uno, la base de datos de cada oficina, tendría que modificar la información. Mientras que si a través de las redes pues se puede tener una sola base de datos y todos conectados a esa base de datos, con modificarlo una vez suficiente. Un ejemplo es Seneca. En Seneca nosotros tenemos vuestros datos, todos los profesores tenemos vuestros datos, y si vosotros cambiáis de datos, vais a Secretaría, en Secretaría lo cambian y ya todos los profesores tienen los datos cambiados. Si no existieran las redes informáticas, pues cada profesor tendría que hacerlo de forma individual. Pues a eso se refiere con la gestión simplificada. Esos son algunas de las muchísimas ventajas que tiene la red informática. Las redes informáticas son un sistema de comunicación, ¿vale? Un sistema de comunicación como tantos que habéis estudiado, los que vais estudiando esto desde primaria, necesita distintos elementos. Cualquier sistema de comunicación, ¿vale? Los genéricos, o sea, en genérico, entre ellos, necesita un emisor o un transmisor, es lo mismo, es la persona o el dispositivo que envía la información. Un receptor, no existe comunicación si no hay un receptor. Yo puedo hablar, por ejemplo, yo ahora estoy hablándole al ordenador para que se grabe. Se supone que el receptor voy a ser vosotros. Si vosotros ninguno miráis el vídeo, no hay comunicación ninguna. Hay un emisor, yo, pero no hay receptor, ¿vale? Si vosotros no lo escucháis, pues no hay comunicación. Pues hace falta un receptor. Esto lo habéis dado 1000 veces en lengua. Hace falta un lenguaje, en este caso un protocolo de transmisión, ¿vale? Habitualmente, cuando por ejemplo yo ahora que estoy hablando, estoy utilizando el lenguaje castellano, ¿vale? Que son un conjunto de códigos, de símbolos, de formas de mezclarlos, ¿vale? Esos códigos, en este caso estos símbolos son fonemas, porque siendo realmente, si fuese escrito, pues serían las letras, que se combinan de una forma determinada, formando palabras, códigos y unas reglas para mezclarlo entre sí, ¿vale? Eso es el lenguaje. Pues en el caso de la información mediante red informática, se hace mediante el protocolo de transmisión, ¿vale? Que es combinar, en este caso los símbolos son 0 y 1, ¿vale? Y se combinan de forma determinada a través de los protocolos. Sin lenguaje no hay nada que rascar, ¿vale? Yo puedo tener un ordenador para enviar información, otro ordenador para recibirla, pero si no hay un protocolo que haga que uno entienda al otro, no estamos haciendo nada. Hace falta el mensaje, obviamente. Ahora resulta que tengo un ordenador, resulta que tengo el otro. Emisor, receptor, tengo un protocolo para poder enviar información, pero no tengo nada que enviar, entonces no existe la comunicación. Es como si vosotros, dos personas, ¿vale? Os sentéis una al lado de la otra, tenemos un emisor, un receptor, tenéis los dos el lenguaje en común, los dos habláis castellano, pero estáis los dos sentados uno al lado del otro y no habláis. No hay mensaje, ergo, no hay comunicación, ¿vale? Por tanto, condición sine qua non. Y los medios, ¿vale? El medio es el canal a través del cual se envía el mensaje. En el lenguaje oral es el aire, en el lenguaje escrito, pues el papel, por ejemplo. En el lenguaje, a través de la transmisión de información por red informática, existen muchos canales, ahora después lo vamos a ver, muchos medios distintos. Y estos medios le afectan distintas cosas, ¿vale? Uno es la interferencia. La interferencia son fenómenos externos al propio medio que provocan que la comunicación no llegue en condiciones, ¿vale? Por ejemplo, imagina, yo estoy ahora hablando con vosotros, ¿vale? Estoy grabando esto. Si
Me estoy dando lo mejor en clase. Imaginad que estoy en clase, ¿vale? Yo estoy en clase explicando algo y entonces un alumno se pone a hablar e interrumpe, ¿vale? Si yo no me callo, me supone que yo lo estoy ignorando, yo estoy hablando, pero a lo mejor el chico o la chica que está cerca del que está hablando no lo oye. ¿Por qué? Porque se produce una interferencia. Es algo ajeno al propio canal. El canal, repito, como es lenguaje oral, es el aire. Algo ajeno al aire que provoca que no se llegue la comunicación, ¿vale? Eso es una interferencia, ¿de acuerdo? En el caso de los lenguajes informáticos, por ejemplo, una interferencia puede ser un cable de corriente que cree flujo eléctrico que afecte a la comunicación por cable. O puede ser ondas de radiofrecuencia que intercepten, que interfieran en la red Wi-Fi, ¿vale? Son cosas externas al propio canal. Bien, el ruido. ¿Qué es el ruido? Es muy parecido, pero distinto, ¿vale? El ruido es algo que también provoca que la comunicación no llegue bien, pero que es inherente, o sea, que es parte del propio medio, del propio canal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginad que cuando yo estoy en clase explicando y resulta que por lo que sea, porque un escape de algo, no sé, resulta que en el aire existe una concentración de helio alta. ¿Qué ocurriría? Ocurriría que cuando yo hablo se me oiría la voz aflautada, porque el helio hace que las vibraciones varíen, ¿vale? Entonces la comunicación ya no sería normal, sería distinta. Eso sí es inherente al medio, tiene que ver con el aire. El aire tiene una composición en este caso de helio mayor de la normal, ¿vale? Otro ejemplo, para que entendáis que la interferencia y el ruido son distintos pero que están relacionados, es el ejemplo que he puesto antes de yo estoy explicando en clase y que otro niño o otra niña esté interrumpiendo, esté hablando, ¿vale? El hecho de que la persona esté hablando, esté interrumpiendo, es una interferencia, pero esa persona que está hablando e interrumpiendo lo que está haciendo es creando perturbaciones en el aire, ¿vale? A modo de vibración, que es el sonido, que interfieren con las ondas que se producen en el aire de mi voz, ¿vale? Es decir, la interferencia provoca un ruido. La interferencia no es ajena al medio, es simplemente que otra persona está hablando, pero está provocando alteraciones en el medio que provocan ruido. Creo, no sé si he sido capaz de hacerme entender, ¿vale? Son cosas distintas, puede haber ruido sin interferencia, y pudiera haber interferencia sin ruido, aunque es poco común, pero normalmente están muy relacionadas. Es decir, las interferencias suelen provocar ruido, ¿vale? El ruido tiene que ver con el propio medio, mientras que la interferencia es algo externo. Y en ambos casos lo que producen es que la comunicación no llegue lo suficientemente bien. Otros elementos que afectan al medio, la distorsión y la atenuación. ¿Qué es la distorsión? La distorsión es cuando por culpa, o sea, al ir el mensaje a través del medio, se provoca un cambio de la comunicación, un cambio de la información. Eso es la distorsión. El mejor ejemplo para que lo entendáis es cuando jugáis el teléfono escacharrado, que es eso de que uno empieza a decirle al oído a otro un mensaje, este segundo a un tercero, este tercero a un cuarto, y el último que recibe el mensaje lo dice en voz alta. Y normalmente lo que ha dicho el primero con lo que ha entendido el último no tiene nada que ver. Eso es porque como estoy hablando en susurro, bajito, pues entre que habláis en susurro, en bajito, que el otro lo escucha regular, que encima la interpretación, ¿no? Cuando uno oye una cosa y la repite, no la hace de forma literal, sino que a lo mejor cambia palabras. El caso es que de uno a otro va cambiando la información y desde el primero al último va a cambiar completamente. Esto es la distorsión, ¿vale? A eso se refiere con la distorsión. ¿De acuerdo? Y la atenuación es la pérdida de intensidad de la señal a lo largo de la distancia, ¿vale? Es muy común, por ejemplo, lo entendemos muy bien con la Wi-Fi, ¿vale? La Wi-Fi es un canal, es en medio, y si vosotros lo ponéis al lado del router, pues vais a tener una señal fuerte. Si os vais lejos, podéis tener una señal más débil. Incluso si vais suficientemente lejos, directamente ya no llega la señal. Eso es la atenuación, ¿vale? La señal cuando llega bien, con mayor o menor intensidad. La distorsión
también tiene mucho que ver con la distancia, pero no siempre. Y la distorsión puede llegar con la misma intensidad que salió, pero con un mensaje distinto, ¿vale? Distinto, o modificado, alterado o corrupto. Esto es un resumen de lo que acabo de explicar, ¿vale? Tenemos un transmisor y un receptor, ¿vale? Este es el emisor, este es el receptor, se envía la información, ¿vale? La señal se transmite a través del medio, puede ser muchísimo, ya lo veremos, que puede estar afectado por ruido, por interferencia, por distorsión, por atenuación, aunque normalmente si llega al final es que la atenuación se ha conseguido evitar, y el receptor, ¿vale? Y lo que se envía obviamente es un mensaje con un lenguaje. Es lo que he explicado. Es fácil de entender, yo creo. Esta parte es muy simple. Esta es simplemente una introducción bastante fácil de entender. Pero el sistema de comunicación informático, aparte de esto, que es común a cualquier sistema de comunicación, necesitan otra cosa que se llama la inteligencia de intercambio. Tened en cuenta que estos son dispositivos no inteligentes, ¿vale? Los dispositivos informáticos son tontos. Hacen lo que nosotros le digamos. La inteligencia de intercambio se refiere a estos tres puntos. Necesita que se gestione el intercambio, es decir, que se sincronice de manera que el emisor y el receptor estén esperando para poder, estén de acuerdo para poder emitir la información, ¿vale? En el fondo hay muchísimos casos en la vida normal que es parecido, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy el emisor que envía un mensaje cuando estoy dando clase y vosotros sois los receptores que lo estáis recibiendo, de nada sirve si no nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo, cuando con alguno de mis compañeros que estoy dando clase por videoconferencia, si el profesor da la clase por videoconferencia pero no estáis vosotros, no habéis sincronizado con el día y la hora, pues puede ser cuando vosotros conectéis y el profesor no esté explicando nada. Y cuando el profesor esté explicando, vosotros no estéis. Entonces no hay comunicación. Tenéis que estar de acuerdo, ¿vale? Pues esto es parecido. Si el receptor no está esperando información, no va a procesarla. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente en las transmisiones por redes, un dispositivo avisa al otro de que va a enviar información, el otro le dice, pues vale, pues ya estoy preparado, entonces envía la información y le contesta, oye, pues perfecto, se cierra, ¿vale? Eso es la gestión de intercambio. En la vida real, no sé, podéis entenderla fácilmente cuando, no sé, imagináis que estáis estudiando y muy concentrado o alguien en casa, familiar, padre, madre, hermano, lo que sea, os dice algo. Vosotros sí tan concentrados que ni lo oís, ¿vale? Pues a eso se refiere. ¿Por qué? Porque el receptor no está esperando esa información. Pues hay que ponerse de acuerdo, ¿vale? Control de errores. ¿Qué se refiere al control de errores? Veréis. Si yo explico algo en clase, aquí, por desgracia, si yo explico algo y no me entendéis, os quedáis sin entenderlo porque no hay interacción. Pero en clase, yo estoy explicando algo y alguien no lo entiende, simplemente yo lo digo mal, no se me entiende al hablar, yo como vocalizo, pues no se me entiende muy bien. Y no me entiende al hablar, me levanta la mano y me dice, pero no te he entendido, ¿puedes repetirlo? ¿Vale? Eso es control de errores, no lleva la información bien y la otra persona pues pide que se la repita. Pues con los ordenadores pasa igual, cuando yo estoy enviando información, la información se envía en trocitos pequeños, que se llaman paquetes. El emisor envía los paquetes y el receptor los recibe y los evalúa, que vienen correctos, perfecto, que no los vuelve a pedir. Y el emisor lo puede repetir. Eso para el usuario, o sea, para nosotros es transparente, nosotros no nos damos ni cuenta. Pero ocurre muchas veces que una información se tarda más en enviarse de lo que se esperaba. Y básicamente es porque, por el motivo que sea, hay más interferencia o hay más distorsión y se envían con muchísimos errores. Entonces hay que enviarlo más veces. Nosotros simplemente nos parece que va más lento, pero en el fondo va a la misma velocidad en muchos casos, en otros casos no, pero en muchos casos va a la misma velocidad, simplemente que al recibir muchos errores hay que enviarlas muchas veces, ¿vale? Y el control de flujo, ¿a qué se refiere con el control de flujo? El control de flujo se refiere a que si un receptor puede asumir menos información o información a menos velocidad de la que envía el emisor, se pierde en el camino, ¿vale?
se forma una cosa que se llama cuello de botella y se pierde la información. Por ejemplo, en la vida real, imaginad una autopista de 4 carriles que resulta que en un punto determinado hay 2 carriles cerrados por obra. Y entonces entran 4 carriles y salen 2. ¿Qué ocurre ahí? Una retención. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entran los coches a un ritmo de 4 en 4 y solamente pueden salir de 2 en 2, con lo cual se tienen que parar, no pueden entrar los 4 veces porque chocarían. Y se produce una retención. Lo habréis visto 1000 veces cuando estáis viajando, que hay a lo mejor en una autovía que 2 carriles, pues uno de ellos está ocupado porque hay un accidente. Por desgracia es muy común entre Almería y El Ejido, esa carretera es bastante común que haya accidentes y retenciones. Pues básicamente es eso. Resulta que la carretera es capaz de asumir menos tráfico del que recibe, porque recibe de 2 en 2 y solamente puede salir uno. Pues eso ocurre también con el equipo informático. Hay emisores que envían información a mucha velocidad y hay otros, los receptores, que pueden recibir información a menos velocidad. Entonces hay que sincronizar eso. Hay que buscar formas de que esa información no se pierda. ¿Cómo? Pues almacenándola, por ejemplo. Lo que ocurre, por ejemplo, con el streaming, para que lo entendáis. El streaming es ver imágenes en directo del internet, ¿vale? En directo me refiero, no hay que descargarse de el ordenador, sino se puede ver directamente. Por ejemplo, YouTube. ¿Habéis visto la barra de navegación del vídeo de YouTube? En la barra existen 3 colores, ¿vale? El negro, que es la duración del vídeo, el rojo, que es lo que ya se lleva visualizado, y luego hay un gris oscurito, un poquito más claro que el negro, que indica que todo ese espacio se ha cargado ya, está ya descargado en vuestro ordenador, pero todavía no se ha visualizado, ¿vale? Eso es la memoria caché, eso está almacenando información. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Como está recibiendo la información más rápida de la que es capaz de reproducir, porque reproducirlo hay que reproducirlo a una velocidad determinada, si no iría a cámara rápida, ¿vale? Pues lo que hace es, digamos, almacenar esa información para ir administrándola, ¿vale? Pues eso es el control de flujo. Si se emitiera directamente como se está recibiendo la información, pues los vídeos se verían a trozos a cámara rápida, a trozos parados, a trozos a cámara lenta, ¿vale? De esta manera el ordenador va recibiendo la información en distintas velocidades, una vez más rápido, otra vez más lento, la va almacenando y la va reproduciendo siempre a un ritmo constante. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que se refiere con la inteligencia de intercambio. Bien, pues ya hemos visto que los medios de transmisión le afecta el ruido, la interferencia, la distorsión y la atenuación. Ya hemos hablado de ellas, ¿vale? Hay otra característica de los medios de transmisión en redes informáticas que es importante, el ancho de banda, que es el número de bits por segundo que se pueden enviar. Cuando nosotros tenemos un ancho de banda grande, como tratamos fibra a 300 megabits por segundo, pues podemos transmitir información y recibir información a mucha velocidad. Tenemos mucho ancho de banda. Sin embargo, por ejemplo, con los datos, cuando se nos acaban los datos en el móvil, podemos seguir navegando por internet, pero a 56 kbps por segundo. Eso, hoy en día, con la información que nosotros manejamos hoy en día, eso es lentísimo. Eso es porque se nos ha quedado con muy poco ancho de banda, ¿vale? A eso se refiere el ancho de banda. ¿Cómo se clasifican los medios de transmisión? Hay distintos criterios, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos de ellos. Uno de ellos es la dirección en la que se envía la información, ¿vale? Está la simple, semi-duplex o half-duplex y duplex o full-duplex, ¿vale? Voy a intentar explicándolo con algún gráfico, a ver si puedo escribir. Esperarse un segundito, que voy a... un segundito, que voy a poner esto. Lo conecto, voy a borrar, estoy borrando, perdonad, esto es un poquillo lento, lo siento, pero es que es lo máximo que no se me ocurre otra manera mejor de hacerlo. Bien,
Mira, información simplex. La información simplex es que un dispositivo puede enviar información al otro, pero solo en esa dirección. Es decir, tenemos dos dispositivos, en este caso, por ejemplo, dos ordenadores, y del ordenador 1 al 2 puede enviar información, pero del 2 al 1 no. ¿Vale? Eso es transmisión simplex. Normalmente entre dos ordenadores eso no se produce, ¿vale? Un ejemplo de transmisión simplex es el streaming. Netflix, por ejemplo. Los servidores de Netflix envían información a las distintas televisiones, o sea, a los domicilios. Pero desde los domicilios tú no puedes enviar información a Netflix, ¿vale? Eso es simplex. Un ejemplo práctico, desde el punto de vista real, es un altavoz, ¿vale? La persona que habla por el altavoz envía información hacia los oyentes, pero los oyentes no le pueden hablar, no le pueden contestar. ¿Por qué? Porque no lo oye directamente, porque el altavoz es tan alto que no lo oye, ¿vale? Solamente cuando se utiliza un altavoz solamente se intenta hacer transmisión simple, es decir, sin interacción. Yo hablo para que los demás escuchen. En el caso de informática, pues como digo, lo de Netflix. Luego tenemos estas simples, ¿vale? Lo escribo aquí para que lo tengáis claro. Después está la semiduplex o half duplex. Esto es cuando dos dispositivos, ¿vale? Pueden enviar información en los dos sentidos, ¿vale? Pero no simultáneamente. Es decir, primero uno y después el otro. No a la vez. ¿De acuerdo? Un ejemplo en la vida real, los walkie-talkie. No sé si sabéis lo que es un walkie-talkie, supongo que sí. Son esos aparatos que son parecidos a teléfonos, pero que cuando uno habla, el otro para escuchar tiene que tener el botón pulsado o al revés. No lo uso, hace muchísimos años que yo no uso una cosa de esas, se usaba para jugar. Creo que es al revés, que para hablar tienes que dar al botón. Bueno, como para hablar tienes que dar al botón, cuando estás hablando no escuchas. Entonces solamente puedo hablar de uno en uno. Aquello de corte y cambio, ¿vale? El ejemplo de informática, por ejemplo, la impresora. Un ordenador le manda información a la impresora para que imprima. Y la impresora, vamos a suponer que la impresora no está lista, no tiene tinta o ya ha terminado. Entonces la impresora le envía información al ordenador. Pero no simultáneamente, sino uno en un momento y otro en otro. ¿Vale? Es decir, se envía información, pero tiene que ser en orden, no los dos a la vez. Es como si en una carretera, ¿vale? Imaginad que tenemos una carretera de doble sentido, pero solamente coge un coche, por ejemplo, un puente muy estrecho, ¿vale? Pueden ir coches en los dos sentidos, pero se pone un semáforo para que cuando haya un coche dentro, este no ande. Cuando se salga, entonces se pone el semáforo en verde y este puede entrar. O sea, por esa carretera pueden ir en los dos sentidos, pero no a la vez. Pues eso es half duplex o semiduplex. Vale, sigo. Y luego, repito, half. Ya. Half duplex. O semiduplex. Vale. Y después tenemos el full duplex. ¿Vale? El full duplex es que tanto un dispositivo como el otro pueden entablar comunicación en ambos sentidos y simultáneamente. Un ejemplo en la vida real es cuando nosotros hablamos, nosotros podemos hablar a la vez. No es muy conveniente, pero podemos hablar a la vez, podemos interactuar. Yo puedo estar hablando y vosotros contestándome sin esperar a que yo termine. Internet funciona así, ¿vale? Nuestro dispositivo envía información fuera y recibe información simultáneamente, ¿vale? Eso es full duplex o duplex directamente, ¿vale? Creo que se ha entendido bien. Simple en solamente una dirección, semiduplex o half duplex en ambas direcciones, pero de forma alternativa, no puede ser simultánea, y duplex o full duplex de forma simultánea. Y después tenemos la media transmisión en función de la naturaleza de la señal, analógica o digital. Esto ya lo hemos visto en clase, no voy a pararme mucho en explicarlo, simplemente lo recuerdo. Analógica era las señales físicas naturales que son continuas y tienen un número infinito de valores posibles, ¿vale? Todo depende del detalle que queramos pedirle, es infinito. La señal digital es
que esa señal analógica se divide en tramos y esos tramos se les codifica con un número. ¿Vale? Lo hemos visto en clase ya, en otros casos, y no voy a pararme mucho más en ello. Simplemente recordad que la señal analógica tiene infinito número de valores y la digital tiene un número discreto de valores, un número finito de valores. Al tener un número finito, ¿sí?, se pueden codificar. El ordenador no puede codificar un número infinito de valores. ¿Vale? Tenemos que acotarlo. Pues eso es lo que lo hacemos con señales digitales. Un ejemplo de vida real, creo que lo utilicé cuando lo expliqué esto en clase, era nuestra altura. Si a mí me preguntan cuánto mido, ¿vale? Y yo digo, pues 1,94. Y realmente yo no mido 1,94, ¿vale? Yo a lo mejor mido 1,94, 0,1, 497, 1,94, 0,1, 895, infinito, números, ¿no? Pero claro, si tú me preguntas cuánto mido, yo no te puedo decir eso. Entonces, por convenio, nosotros nos truncamos de hecho en el segundo decimal, ¿vale? En la centena. De forma que nosotros no decimos yo mido 1,943, siempre decimos 1,94, 1,70, 1,58, 1,82, ¿vale? Nadie dice 1,8 ni 1,823, se dice 1,82. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente se ha acotado para que sea razonable, para que sea manejable, se acota por centímetros. Pues eso mismo se hace en las señales digitales y después esos números, como ya tienes un número finito, ya son pocos, se pueden codificar mediante bits. Bien, pues esa es la diferencia entre señal analógica y señal digital. Por ejemplo, la Wi-Fi es analógica, va por radiofrecuencia analógica, a través de cable es digital. ¿Vale? Seguimos. Bueno, otra forma de clasificar los medios de transmisión es si es cableada o inalámbrica. Cableada es con cable, inalámbrica sin cable. No se trata que explique eso. Pero como existen muchos tipos de cableada y muchos tipos de inalámbrica, eso lo vamos a dejar para la siguiente sección. ¿Vale? Esta es el principio, la primera, más cortita, un poquito más suave. Y ya el próximo día pues vemos distintos medios de transmisión cableada e inalámbrica. ¿Vale? Pues listo, espero que no haya sido demasiado pesado. Hasta luego.